Bueno, y regresamos y vamos a tener un invitado bastante especial de corte internacional y súper interesante porque estamos hablando de actores de doblaje y de personajes importantísimos en el mundo pues del cine, de la televisión. Estamos hablando de personajes como Rafiki del Rey León, pues para los más viejitos o más contemporáneos conmigo, como el de Screech, quizás el personaje más polémico en la vida real del elenco de Salvado por la Campana, o el supremo Kaiosama de la eterna serie Dragon Ball Z. Estamos hablando de Genaro Vázquez. Genaro, bienvenido a Venezuela, La Medida Imperfecta. Te habla Giancarlo Figliuolo, qué gusto tenerte. Y bueno, conversar un poco, ¿no?, lo que ha sido tu carrera como actor de doblaje y toda la trascendencia, ¿no?, que tienen tus personajes en el tiempo. Giancarlo, qué gusto, muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos los que están escuchando La Medida Imperfecta. Aquí estamos directamente desde Toronto, Canadá, hasta Venezuela. Bastante frío, ¿no?, por ahí. Pues ya está nevando, pues sí. Mamita, aquí estamos esperando la primera nevada, te cuento. Pero difícilmente en el trópico podamos tener el beneficio y lo que es para muchos un sueño de ver una nevada y hacer un muñeco de nieve. Pero a ver, entramos en materia, Genaro, hablar un poco, ¿no? ¿Cómo llega tu vida o cómo llega el doblaje a tu vida? Pues llegó por casualidad, porque yo estudié actuación, estuve haciendo teatro, radio, televisión, y en una baja de trabajo me empecé a encontrar amigos y ellos me invitaron a doblaje, de por qué no vienes acá a doblaje. Y sí, me fui a las salas de doblaje y ellos me empecé a encontrar amigos con los que yo ya había trabajado en teatro o en televisión o en radio. De hecho, maestros que yo tuve en la carrera de actuación. Y así fue que llegué yo por casualidad y ahí me quedé como unos 15 años trabajando de lleno. Genaro, ¿cómo crea un ser humano, un profesional, la capacidad de generar diferentes tipos de voces, acordes obviamente a sus personajes, de generar hasta su propia identidad, ¿no? Porque uno entiende que cada uno tiene su sello. Pues tiene mucho que ver con la creatividad que tenga cada quien y un poquito el adaptarse, porque hay diferentes tipos de casting, digamos, o distintos tipos de doblaje que se hacen. Hay unos que tienes que imitar la voz, que te piden un casting y quieren la voz, así como suena en inglés, tiene que sonar en español. Y hay otras voces en las que es la creatividad del actor y el actor dice, lo voy a hacer así porque así me gustó. Ese es el caso, por ejemplo, del papá de Vaca y Pollito de Cartoon Network. El que hablaba así, Vaca, Pollito, vengan a comer su trasero de cerdo con patatas. Eso se me ocurrió y lo hice así porque no tenía ni boca el personaje, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Rafiki del Rey León, sí querían que sonara lo más parecido a como sonaba en inglés, con un acento afroamericano. Entonces hubo casting, a varios actores les llamaron y le dijeron, a ver, propon tú como te suene, y afortunadamente me escogieron a mí hace 25 años y hasta la fecha sigo haciendo ese personaje. Pero tiene que ver básicamente con la creatividad de cada actor. Ese fue tu primer, digamos, trabajo de manera oficial cuando comenzaste ya con el doblaje. No, yo comencé en una serie allá por 1985 que se llamaba Brave Star, y como todos comenzamos en doblaje, hacemos personajes chiquitos, ¿no? Hombre 1, Policía 2 y cosas así, y pequeñas frasecitas. Entonces así te van conociendo los directores, luego te van dando un poquito más, luego ya te dan 2 personajes, ya te dan 3, hasta que finalmente algún director confía en ti y te da un estelar, y así va creciendo la carrera. Yo comencé en el 85 y el Rey León llegó en 1994, ya casi a los 10 años de haber estado haciendo doblaje. Me llamó el director, que era Francisco Colmenero, y así me lo dijo tal cual: mira, tenemos este mono que su característica es que tiene un acento afroamericano, entonces no sabemos qué hacer en español, a ver a ti qué se te ocurre. Y ahí fue que se me ocurrió darle un acento medio de la costa de México, de Acapulco, de Veracruz, que son los que hablan así, que te hablan así un poquito cantado, ¿viste? Entonces yo me fui un poquito más al área del Caribe, pensando en todos los hermanos caribeños,
y fue que se me ocurrió y así surgió la voz de Rafiki. Cuando yo hice el casting, era así, me comieron una palabra como hablamos en Veracruz, en Acapulco, ¿viste? Y nada más me dijeron, pronuncia todas las letras y tenemos el personaje. Y fue como nació Rafiki, con frases icónicas como, sí, el pasado puede doler, pero según lo veo, puedes o huir de él o aprender. A ver, Genaro, el personaje más complicado que te haya tocado, el más duro reto, el que más hayas necesitado, digamos, hacer un preámbulo para llegar a la perfección, si se llega, ¿no?, a la perfección de un personaje. Pues ojalá llegara a la perfección, pero sí me costó mucho trabajo hacer el doblaje de Mac Myers en el mundo de Wayne. Él hizo a Wayne, una película suya, porque tenía muchos cambios de voz. O sea, le hablaba a la pantalla y luego hablaba con los personajes y luego como que hacía comerciales. Entonces cambiaba de ritmo, cambiaba de voz y tenía muchas reacciones. Entonces agarrar el ritmo de un personaje así es como es bastante complicado. Exige bastante ritmo y estar cambiando de voces. Ese es uno de los personajes que recuerdo que más trabajo me dieron en mi carrera. ¿Sabes que estaba hablando, Genaro, de... a ver, recientemente estuve leyendo que Salvado por la Campana iba a hacer un reencuentro y rememora, pues obviamente, uno de los personajes que en Latinoamérica disfrutábamos mucho de esa serie, sobre todo cuando eran los más chamos, y veo que pues en tu boca también aparece uno de estos personajes, ¿no? Como es el de Screech. Ah, claro, sí. Era Screech, porque luego venía el señor Belding y Zack nos ponía metidos en un frasco de fresas y yo no quería acabar así. Y luego acabábamos mal con el señor Belding. Claro, Screech. Así que a ver qué pasa. Oye, Genaro, terminaste siendo un personaje que hoy en la vida, digamos, es como que el mal portado de ese grupo, ¿no? No sé si leíste la historia de todos los personajes salvados por la campana. Sí, acabó haciendo, creo que, películas porno, una cosa. Sí, estuvo preso, acabó los trapos, como diríamos por aquí, bastante difícil, ¿no?, la vida de Screech, a diferencia de otros. Sí, pues sí. Bueno, pues sí, finalmente los actores pues son seres humanos y algunos comienzan muy él comenzó muy niño. De hecho, la serie de Salvados por la Campana primero se llamaba Buenos días, maestra, Good Morning, Miss Bliss, antes de convertirse en Salvados por la Campana. Y eran unos niños, eran niños de que apenas estaban saliendo de la primaria, ¿no? Entonces, él creció haciendo Salvados por la Campana frente a las cámaras, se hizo adolescente y adulto, y luego pues se acabó eso y se descarrió, ¿no? Se perdió allí en quién sabe cuántos vericuetos. Otros de los actores siguieron su carrera y siguen actualmente trabajando en televisión. Pero pues sí, a mí me tocó este chico Dustin Powers que pues perdió ahí perdió la brújula. Sí, sin duda alguna que veremos también el impacto que genera, ¿no?, estos regresos. ¿Qué te parece de la serie? ¿Vuelven a contar con ustedes o, digamos, se trata de cambiar un poco los formatos con el paso de los años? Pues todo depende cómo se vaya a tratar, cuál sea la temática. Yo siempre digo, bueno, los actores no somos dueños de las voces, ¿no? Obviamente hay una tradición y cada vez se respeta un poquito más por el paso de los años, y ahora los fans son un punto muy influyente en que se respeten la voz porque quieren escucharlo tal cual. Fue lo que pasó con Dragon Ball Super, que los fans pidieron las voces originales y gracias a eso a mí me llamaron y yo estuve grabando desde Canadá mis partes del Android 17 porque el público así lo pidió. Los fans dijeron, si no son las originales, no compramos el producto, ¿no? Entonces, pues falta ver qué sucede, si hay esta reunión de Salvados por la Campana, a ver si se hace en México, a ver qué compañía lo hace, a ver qué director lo dirige, y a ver si me llama, ¿no? Y también ver si llaman a Screech, porque tenía entendido que quizás era el único que no habían, no sé si medianamente contactado o estaba ahí en 3 y 2. Pues sí, pues puede ser, han pasado muchísimos años y cada quien puede tener una carrera distinta o intereses distintos, ¿no? Claro. Podría ser que ni siquiera les interese, ¿no? Hacer una reunión ahí de Salvados por la Campana. Puedes ver quien diga, no, a mí ya eso ya murió hace años, ¿no?
pues todo depende, no puede suceder cualquier Claro. cosa. Genaro, el éxito de un personaje depende no solo de lo que uno ve en televisión, sino lo que la gente le quede en la retina, en la memoria, sobre todo por las voces y los doblajes, que son fundamentales incluso en muchos personajes, y la gente llega incluso a recordar más por las voces que por la propia figura del mismo. Sí, pues es una memoria auditiva que son muchos años, Salvado por la Campana, por ejemplo, fueron creo que 6 o 7 temporadas. Los niños crecieron, ¿no? O sea, de que eran niños se hicieron adultos, y sí, la gente se va quedando con el sonido de tu voz. Y lo que sucede también es que los fans ven, por ejemplo, Dragon Ball, han visto la serie 3, 4 veces de principio a fin, entonces se memorizan, se saben mejor los diálogos de mi personaje que yo mismo, ¿no? Entonces te identifican bastante bien. Igual han visto películas, o El Rey León lo han visto 3, 4, 5 veces, ¿no? Yo recuerdo que de chico yo me sabía los diálogos de principio a fin del Libro de la Selva. Yo me lo había aprendido porque lo oíamos una tras otra vez, y mi hermano y yo nos sabíamos los diálogos perfectamente, ¿no? Y sí, se quedan en la memoria de la gente. Y ahora que me toca a mí de repente hablar con ustedes, por ejemplo, en alguna convención, decir diálogos que alguna vez escucharon cuando eran niños, ahora los escuchan y uy, es remontarse cuando tenían 5 años y veían la televisión. Y eso es muy bonito. Por último, Genaro, y agradecerte estos minutos para Venezuela en Pleito Radio. Planes de futuro, ¿no? Con todo esto de la pandemia, se acaba el año, pero sin duda alguna uno sigue trabajando. Pues afortunadamente a mí me ha ido espectacularmente bien. Gracias a la pandemia se está haciendo doblaje ya a la distancia, algo que no había sucedido y que costaba mucho trabajo. A mí yo logré hacerlo con lo de Dragon Ball y con La Guardia de León de Rafiki, pero ahora los estudios están más abiertos a trabajar y a la distancia, y me ha ido bien, afortunadamente. Entonces, mi plan a futuro pues es seguir trabajando en lo mismo, en lo que a mí me encanta, que es hacer locución, hacer doblaje, hacer teatro, hacer televisión, cine, lo que se pueda, porque esa es mi carrera de actuación. Y bueno, ya que pase esta pandemia, quizá asistir a algunas convenciones, porque se cancelaron varias en este año, muchas cosas se vinieron abajo. Así es que por allí, hoy, la gran noticia de hoy fue que en Inglaterra ya se aprobó una vacuna, sí. Entonces ojalá sea efectiva y esto comience a aligerarse, y que el próximo año ya nos recuperemos todos y se recuperen muchos proyectos que se quedaron en el aire y en el tintero para este año. Que así sea. Genaro, te mandamos un gran abrazo a la distancia, muchísimo éxito y un placer haber conversado contigo. Giancarlo, un placer para mí también platicar con todos ustedes. Saludos a toda la gente allá en Venezuela. Y de parte del Android 17, pórtense bien o acabaré con todos ustedes. Bien, gracias. Era Genaro Vázquez, actor de doblaje mexicano, analizando un poco y hablando con lo que es nuestra audiencia en Venezuela de el mundo del doblaje y famosos personajes que muchos hemos disfrutado a lo largo de estos años.